Cordial saludo, mi nombre es Alexandra Cortés, pertenezco al grupo 45 del curso de gestión de stakeholders. Mis compañeros Eduardo Caro, Jorge Cárdenas, Nubia Tapia y Orlando Aragón. Nosotros escogimos el megaproyecto de ampliación y modernización del aeropuerto El Dorado. Este proyecto consiste básicamente en la modernización y expansión, operación, explotación comercial, mantenimiento y administración del Aeropuerto Internacional El Dorado. Su objetivo principal, agilizar la movilidad en el terminal aéreo más importante del país, brindando espacios más amplios y adecuados a la demanda actual y a las exigencias de la globalización. Como antecedentes tenemos que El Dorado fue construido en 1959 y actualmente es el principal aeropuerto de operaciones nacionales e internacionales en Colombia, y en Latinoamérica se considera el cuarto en el flujo de pasajeros y el primero en transporte de carga. Tiene un área en concesión desde el 19 de enero del 2007 de aproximadamente 397.09 hectáreas, y el área no concesionada tiene una extensión aproximada de 569.04 hectáreas. Su localización está ubicado en el occidente de la ciudad de Bogotá, entre las localidades de Fontibón y Engativá y los municipios de Funce y Mosquera. El área total del aeropuerto es de 966.14 hectáreas. La duración del proyecto estaba inicialmente distribuida en 54 meses en 6 hitos, pero pues el cronograma ha sufrido diferentes modificaciones de acuerdo a las necesidades que ha tenido en el transcurso del desarrollo del mismo. Inicialmente se programaron 3 fases: la fase 0 de 25.000 metros cuadrados construidos y 6 posiciones de contacto adicionales. En la fase 1, 82.200 metros construidos y 8 posiciones de contacto adicionales. En la fase 2, 39.200 metros cuadrados construidos y 2 posiciones de contacto adicionales. Y en la fase 3, 30.200 metros construidos y 3 posiciones de contacto adicionales. Referente al presupuesto, vemos un resumen de inversiones donde su total fue de 701.000 millones de pesos. Para el impacto macroeconómico tenemos que directamente se da un impacto de crecimiento económico, de creación de empleo, de aumento de productividad y de impacto en la innovación, todo directamente con la industria de la aviación. Como impactos indirectos tenemos los diferentes empleos y demás que se dan por los proveedores de los componentes y partes que usan los aviones. Y como impactos inducidos representan los impactos de la circulación del dinero generado por los impactos directos e indirectos en la economía. Como impacto ambiental, inicialmente no se anticipan impactos ambientales y sociales de gran magnitud, la temporalidad o extensión territorial. Los impactos ambientales en la etapa de construcción están confinados en su mayoría al sitio del aeropuerto y son comunes en la construcción de instalaciones de este tipo de megaproyectos. El encargado de llevar el proyecto es, mediante la licitación de la concesión, OPAIN, y para la construcción y modernización del mismo es el Consorcio Constructor Nuevo Dorado. El sponsor del proyecto es OPAIN en una parte y el restante debe ser cubierto con recursos económicos del Estado colombiano, con un componente financiero y un patrimonio autónomo de acuerdo al artículo 79 de la Ley 1151 del 2007. El atractivo del proyecto es, en síntesis, la relación entre el aeropuerto, la ciudad y la región, que ha significado para uno y para otros enormes oportunidades de desarrollo, generación de empleo, encadenamientos y riqueza en general. Cabe la pena notar que El Dorado representa más de la mitad del total que recibe la aeronáutica y son suficientes para mantener buena parte de los aeropuertos del país.
Y como posible problemática del proyecto, la gran parte está en el desorden urbanístico en el entorno del aeropuerto, por la mala planificación y la asignación de la concepción eh, a mucho tiempo. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Eduardo Caro del grupo 45 de la gestión de stakeholders. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de la gestión de los grupos de interés. El objetivo principal de la gestión de estos grupos de interés es que los grupos de interés se les conozca bien sus expectativas frente al proyecto y se pueda satisfacer sus necesidades. Hay que identificarlos bien con una serie de aspectos para tales fines con el propósito de minimizar su impacto negativo entre el proyecto y que el proyecto se pueda realizar exitosamente. Para lograr eso, se requiere primero identificar a los interesados. En esa identificación se utilizan algunas herramientas como el análisis de los grupos de interés, juicio de expertos y reuniones con los grupos de interés para obtener como salida un registro de stakeholders. Ese registro de stakeholders básicamente es una matriz donde se analizan aspectos como el tipo de grupo de interés, el representante, su, su participación dentro del proyecto, si sus expectativas, el tipo de expectativas que requiere para el proyecto y lo mismo las expectativas del proyecto hacia él. Igual una serie de datos de ubicación, de correo electrónico, de dirección para conocer bien los grupos de interés. Otra matriz que se utiliza también para la identificación de los grupos de interés es la referente a la clasificación de los interesados. En esta clasificación lo que se hace es conocer el grado de poder, de influencia y de interés que tiene cada uno de los grupos de interés en el proyecto y además también conocer su posición frente al proyecto. Si es una posición de apoyo, si es una posición neutral o si es una posición de oposición al proyecto. En esta matriz identificamos 15 grupos de interés entre internos y externos. Se les evaluó de acuerdo al modelo de clasificación en cuanto a poder, influencia e interés y su respectiva posición respecto al proyecto. Como estrategias para lograr esa participación positiva y minimizar ese efecto negativo dentro del proyecto, se tienen unas estrategias como es el plan de gestión de los interesados. En este plan de gestión se conoce el nivel de participación o se le otorga el nivel de participación de los grupos de interés. También se mira el impacto que tiene dentro del proyecto, el tipo de información que se le va a suministrar, la frecuencia con que se le va a suministrar esa información y el método de la información que se le va a suministrar a los grupos de interés. La idea de este plan de gestión es satisfacer en lo posible todas las necesidades que tiene el stakeholder referente al proyecto. Con esto se logra de minimizar ese impacto negativo que puede tener y la idea es integrarlo al proyecto para que el proyecto pueda resultar exitoso y no se presenten obstáculos. Tenemos también entre esas estrategias para informar a los grupos de interés, tenemos un plan maestro de ejecución donde se van a mostrar todas las obras, las actividades que se requiere la ampliación y modernización del aeropuerto El Dorado, que es el proyecto que escogimos para la realización de todo el curso. También tenemos una información sobre el rendimiento del trabajo, del avance de obras a corte de 31 de marzo del 2012, donde se indican las obras que se han realizado, el porcentaje de programa acumulado y el porcentaje ejecutado a la fecha.
Esta es pues la información sobre la gestión de los stakeholders. A continuación continúa la gestión de los recursos humanos. Muchas gracias. Cordial saludo. Les voy a hablar sobre la gestión de los recursos humanos para el proyecto de la ampliación y modernización del aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá. Desde la perspectiva del PMBOK, incluye los procesos de la planificación del recurso humano, adquirir, desarrollar y dirigir el proyecto en el que se va a trabajar. Estos 4 procesos se deben identificar, se deben documentar, los roles, las actividades necesarias, las relaciones y las comunicaciones para el personal. Todo esto con el fin de garantizar y mejorar y retroalimentar todas las actividades del proyecto. También es necesario el directorio personal. Esta información del directorio personal debe ser real y eficaz, donde incluye el cargo de la persona o la persona que se va a solicitar, la empresa a la cual pertenece, un correo personal, el lugar o zona donde se encuentra trabajando y el número de extensión. Todo esto para que al momento de comunicar sea eficaz esta comunicación. También tenemos un calendario de recursos. Este calendario de recursos va del 2016, van los 12 meses, va de enero a diciembre, donde se estipulan para los diferentes cargos o los diferentes cargos de personas, donde se dice que de enero tienen reuniones de mejora, como al proyecto, tiene su horario de trabajo según el cargo que corresponda o según las funciones que esté haciendo en este proyecto. Hay 3 turnos, está el turno A, el turno B, el turno C, donde se dice los horarios donde debe asistir, donde hay una fecha, donde están sus vacaciones, donde están sus pagos, para que asimismo los interesados tengan un cronograma y una agenda de cuáles van a ser sus funciones durante el año o el periodo que se vaya a trabajar. Tenemos las capacitaciones. Las capacitaciones es uno de los más importantes en los recursos humanos. ¿Por qué? Porque la persona, antes de hacer una labor, debe tener una capacitación de lo que va a hacer, donde se debe desarrollar sus habilidades motrices y las cognitivas, donde se enseñan lo específico, cómo usar los elementos, la seguridad industrial, qué debe hacer antes de... todo este tipo de capacitaciones le sirven a la persona para cuando vaya a ir a trabajar tenga unas ideas específicas de qué es su trabajo y cómo lo debe realizar. Muchas gracias. Tutora y compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Orlando Aragón, del curso de gestión de stakeholders, y voy a hacer la presentación de la gestión de las comunicaciones. Esta básicamente se divide en 3 procesos, que son la planificación. Se trata básicamente de planificar la gestión de las comunicaciones. El proceso de ejecución, donde se gestionan puntualmente las comunicaciones. Y finalmente, la parte de monitoreo y control, donde se hace la gestión del control de las comunicaciones. La planificación de la gestión de las comunicaciones es el proceso que se centra en las necesidades informativas de los interesados. Se trata de un proceso vinculado al grupo de planificación y por tanto se realiza obviamente en fases tempranas del proyecto. Luego la identificación de los interesados del área de conocimiento y gestión de los interesados. El área obviamente la ejecuta la gestión de comunicación del proyecto y el grupo de procesos es el grupo de planificación. Aquí tomo básicamente el ejemplo puntual que nos ocupa, la matriz del plan de gestión de comunicaciones del proyecto que trabajamos, que es la ampliación y modernización del aeropuerto El Dorado, donde aparecen todos los lineamientos de dicho plan, donde se hablaba básicamente de los requisitos, de las comunicaciones del proyecto, de la información básica de la comunicación, de quién es el responsable de las comunicaciones, que para el caso es el director del proyecto,
y se establecen también las restricciones y las premisas que se deben tener en este plan de gestión de las comunicaciones. Aquí tenemos varias de las atenuantes, por ejemplo, autenticidad, la posibilidad de auditoría, la protección de la duplicación, el no repudio, la legabilidad, la confiabilidad de la información. Pasamos a la segunda parte, que es la ejecución, donde básicamente gestionar las comunicaciones consiste en mantener a los interesados debidamente informados durante todo el proyecto. Este proceso suele estar guiado por el plan de gestión de las comunicaciones. Tenemos entonces para el caso unas guías, extracté dentro de toda la información, las guías que se utilizan para establecer todo tipo de comunicaciones, guías para establecer cómo se ejecutan las reuniones, las guías para los correos electrónicos, las guías para los diferentes documentos, están todos los procesos, y obviamente una matriz de comunicaciones donde se establece de qué forma se están llevando a cabo las comunicaciones, en qué formatos, en qué nivel, quién van dirigidas, qué contienen. Esto hace parte ya de la ejecución como tal de las comunicaciones. Pasamos por último a la parte de monitoreo y control. Básicamente, controlar las comunicaciones es el proceso que nos permite controlar el plan de gestión de las comunicaciones, si se está cumpliendo correctamente y que todos los interesados reciben la información que se ha definido anteriormente en los diferentes momentos acordados. Obviamente tiene sus entradas, herramientas técnicas y salidas. Para el caso puntual, estrategia a manera de información. En el caso que nos ocupa, un formato de evaluación de desempeño donde se contemplan aspectos de las competencias y todos los derivados positivos y negativos, y se evalúan diferentes ítems de la ejecución de cada proyecto. Y también una hoja donde está la autorización de los diferentes documentos, donde se actualizan formatos, respuestas a diferentes observaciones, a diferentes procesos, etcétera.